Así que bueno, pues vamos a dar entonces paso. Ya no hablo más porque me dicen que yo hablo mucho. No sé si es verdad, pero creo que sí. Pero vamos a darle paso allí a nuestro doctor, muy amable por invitar o por aceptar esta invitación más bien. Él es una persona también muy ocupada, es un misionero con su esposa allí en Chile. Él les va a contar un poquito más y pues él va a tener unos temas que necesitamos definitivamente. Nosotros sabemos que la salud es algo integral y también sabemos que el 90% de las enfermedades, no solo porque la escritora Helen de White lo ha dicho, sino porque la ciencia lo afirma, el 90% de las enfermedades son mentales y es verdad. Y vamos a conocer un poco más el por qué eso es verdad y cómo a través de estas charlas y seminarios, pues usted va a poder ayudar mejor a un paciente, no solo a sanar esa parte física, porque finalmente todos tenemos que morir, ¿sí o no? Todos tenemos que morir, pero sí necesitamos una verdadera sanidad. ¿Qué es esto? Tener sano esto que está aquí adentro, tener sano nuestro corazón, dejar el odio, dejar el resentimiento, dejar la envidia, el orgullo, la ira. Necesitamos sanarnos y ayudar a sanar a otros en esa parte eh, mental y espiritual. Así que bueno, damos paso a nuestro doctor Marcos. Él se va a presentar. Y yo espero que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Acuérdense, alumnos, tomar apuntes, por favor. Bueno, ahí papel, lápiz. Muchas gracias. Profesor Marco, bienvenido. El tiempo es suyo. Muchas gracias. Bueno, es un gusto para mí saludarlos en esta hora. Veo muchas personas conectadas, así que contento y espero de que sea de gran ayuda también para ustedes y de bendición lo que vamos a conversar. Ujú. Bueno, ya nos habíamos coordinado ahí con la hermana Aldis para poder estar con ustedes en esta hora. Quiero compartir, bueno, la primera instancia en vivo que tiene que ver con algunos factores importantes que van a potenciar una buena salud mental en cada uno de nosotros, también va a ser de ayuda para las personas a las cuales ustedes van a ayudar. ¿Mm? Eso. Bueno, de mí contar, decirlo, bueno, Marcos Gatica Zambrano es mi nombre, soy psicólogo de profesión, soy esposo, ¿sí? Estoy casado con Rocío hace 8 años. Y tenemos una pequeña también, Amparito, es nuestra hija de tres añitos, ¿sí? Somos de Chile, del sur de Chile, somos de Villarrica. Actualmente estamos un poco más al norte, cerca de la ciudad de Chillán, en el centro de Vida Sana Los Aromos. Este año, cierto, desde marzo, como voluntarios de esta institución. Y también desde el mes de agosto mi esposa en el curso Light de 6 meses. Ujú. Y bueno, nosotros ahí con Amparo seguimos de voluntarios mientras tanto. Así que bueno, eso es la actualidad. Y bueno, bueno, aparte de eso también siempre y desde hace 9 años, ¿cierto? Eh, Trabajando en la parte, digamos, de atención de pacientes, en la parte clínica, y hace 4 años trabajando en la atención de pacientes con orientación bíblica y cristiana. Ujú. Eso es lo que hago actualmente. Trabajé también en el ámbito de educación, 8 años, ahí en el colegio adventista, en mi ciudad de Villarrica. Trabajé también en otros colegios, en la parte de convivencia escolar, en oficinas de protección de la infancia, psicodiagnóstico infanto-juvenil. Algo hice también por ahí en el ámbito laboral, en algunos procesos, y también, digamos, dictando algunos cursos de manera presencial y también este año de manera virtual. Ujú. Y mientras hacía todo eso, también siempre con espacios, y ahora solo en eso, ujú, y en el voluntariado actualmente solo
en el voluntariado y en la atención de pacientes con orientación bíblica y cristiana. Bueno, eso les puedo contar, ¿cierto? De inicio. Y ahora sí, voy a compartir pantalla, hacemos una oración y vamos a ver la presentación de esta tarde, ¿sí? Un segundo. Un poquito. Ahí sí. Ok, bueno, vamos a orar entonces. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, le agradecemos poder reunirnos en esta hora, poder compartir esperanza. Queremos tener una presentación que sea de mucha ayuda para todas las personas que están presentes y también para las personas que ellos van a ayudar. Ujú. Querido Padre, rogamos que seas tú quien nos dirija, nos acompañe en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener algunas instancias de compartir así en vivo. Vamos a dar un tiempo para poder compartir la presentación y también después si van surgiendo algunas dudas también las podemos atender, según el tiempo que esté dispuesto, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar acerca de salud mental, ¿sí? Este tema introductorio, primario, ¿cierto? Tiene que ver con, bueno, cómo tener una buena salud mental. Qué hacer al respecto, ¿sí? Cuán importante es la salud mental en nuestra vida. Y sin duda que es muy importante, ¿sí? La hermana Aldi ya daba estadísticas acerca de cuán importante era la salud mental y cuánto influía en la cantidad de enfermedades, ¿cierto? Y en cuántas son o cuántas inician, ¿cierto? Con algún cuadro que afecta a nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, finalmente también nuestra conducta. Em, Así que bueno, vamos a avanzar en este camino y esto es lo de hoy es como lo primero. Vamos a hacer dos partes importantes. En la primera hay algunos conceptos introductorios, hay algunas cifras estadísticas acerca de lo importante de los cuadros de salud mental y después queremos aludir a dos factores que van a ser potenciadores y restablecedores de una buena salud mental. Por un lado, el estilo de vida, ¿sí? Aunque va a ser algo breve, pero lo vamos a mencionar, y después vamos a hablar de la esperanza y la confianza en Dios, ¿sí? Dos factores cruciales, ¿cierto? Que queremos compartir eh, para poder, digamos, entregar algunos principios que sean significativos. Ok. Uy, denme un segundito, por favor. Un segundo.
Tuve una urgencia, pero ya fue resuelta. Perdón por abandonarlos unos momentos. No sé si me escuchan. Alguien que me confirme si se escucha Claro que bien, sí, por te favor. escuchamos, Señor, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Ok, muchas gracias. Bien. Eh, bueno, ahora sí. Entonces, un concepto, ¿cierto?, desde la Organización Mundial de la Salud, acerca de la salud mental. Queremos tener una buena salud mental y entonces, bueno, una definición internacional, ¿cierto?, acerca de este concepto, qué es lo que implica. Eh, y aquí tenemos, ¿cierto?, según la Organización Mundial de la salud mental es el bienestar. Concepto muy importante. Cuando percibimos bienestar en nosotros mismos, entonces, bueno, hacia allá es donde queremos apuntar en una primera instancia. Después vamos a ir hacia algo mucho más trascendental, pero de principio es eso. Como el bienestar es un concepto muy íntimamente relacionado con la salud mental. ¿Cómo se expresa, cómo se experimenta este bienestar? ¿Sí? Y aquí se habla, ¿cierto?, de un buen funcionamiento en aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, me parece, ¿cierto? Pero desde ya es importante. Nosotros, digamos, vamos a estructurar el funcionamiento o el diseño, ¿sí? El diseño del ser humano de esta manera, ¿sí? Por eso me parece interesante también esta definición, porque es un órgano internacional. Pero hay tres aspectos principales: pensamiento, emoción y conducta, síntoma, ¿sí? Lo que ocurre. Entonces, cuando hablamos de un bienestar, son estos tres aspectos en primer término. Salud mental, un bienestar que implica un buen funcionamiento mental, un buen funcionamiento emocional y por ende, por consecuencia de ambos, ¿cierto?, un buen funcionamiento conductual. Bueno, y dice, y en última instancia, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación, ¿sí? Las esferas por donde nos movemos. La convivencia en el ámbito familiar y social, ¿cierto?, los núcleos primarios. El trabajo, un lugar, digamos, muy importante para el desarrollo humano, ¿sí? Y donde muchas veces pasamos mucha cantidad de horas al día, en la semana, etc. Y bueno, finalmente la recreación, todo lo que implica el tiempo libre, dice acá, ¿cierto?, está también asociado en este concepto. Bueno, veamos un poco de las estadísticas. Esto es a lo que aspiramos cuando hablamos de salud mental, en primera instancia. Ahora, ¿qué es lo que nos muestran las estadísticas? Y vamos a mostrar dos imágenes solamente para muestra, ¿cierto? Un botón, dos imágenes que nos muestran cuál es la realidad internacional actual acerca de la salud mental. ¿Será que en el mundo hay una buena salud mental? ¿Será que va mejorando la salud mental de las personas? ¿Será que va empeorando? ¿Que hay más personas enfermas? ¿Sí? Nos vamos a referir solamente a dos puntos. Uno tiene que ver con la depresión. Bueno, esto, digamos, es una enfermedad, un diagnóstico, ¿cierto?, dentro del área de la salud mental, donde se encuentran, ¿cierto?, en el mundo aproximadamente 300 millones de personas. Imagínense la cantidad, ¿sí? Es la enfermedad, ¿cierto? Dice, las enfermedades mentales son la causa frecuente de incapacidad. Y la depresión es la enfermedad del área de salud mental eh, que implica mayor dificultad o mayor entorpecimiento para que la persona se desempeñe óptimamente en su trabajo. Em, y bueno, hay un grupo, ¿cierto?, que es un grupo de gran interés porque tiene que ver con los jóvenes
que es el grupo etario entre los 18 y los 29 años, ¿cierto? El grupo, o desde los 14, como dice esta cifra, ¿cierto? Desde los 14 a los 29, el grupo etario que se está viendo más afectado en la actualidad respecto a la depresión y la afectación general de su salud mental. Producto de la depresión, en algunos casos, digamos, se efectúan suicidios, y se estima que 800.000 personas mueren mundialmente al año por esta causa, ¿sí? Entonces es algo realmente impactante cómo la salud mental afecta y está afectando a gran cantidad de personas. Muchas veces la depresión también está ligada a otro diagnóstico, otro trastorno, que es la ansiedad. Miren lo que dice acá. 264 millones de personas, ¿cierto?, están siendo afectadas por trastornos de ansiedad. O sea, no es solamente que nos preocupamos, sino que hay una afectación mayor, hay un trastorno, hay un desequilibrio de las funciones de las cuales hablamos anteriormente y que está generando, ¿cierto?, este trastorno de ansiedad en muchas personas, ¿cierto? Se habla de 264 millones de personas en el mundo. Esto va en incremento, lamentablemente. Dice 14,9, ¿cierto? Representa un aumento de un 14,9, ¿cierto? En cuanto a los trastornos de ansiedad desde el 2005 al 2015, ¿sí? Y del 2015 hasta ahora hay 7 años, así que imagínense cómo va la situación. Hay 7 años, 2015, 2022, 7 años. Así que, bueno, esto como estadística, ¿sí? Para tenerlo presente. Bueno, abajo también estadísticas acerca de las Américas. De todas maneras, la presentación la vamos a compartir, así que ahí pueden anotar los datos específicos, pero es importante que podamos alarmarnos acerca de lo que está ocurriendo con la salud mental en la actualidad, ¿sí? Ok, dicho todo esto, entonces queremos apuntar a 2 factores que van a ser potenciadores o favorecedores, ¿cierto?, de una mejor salud mental, ¿sí? En primer término, estilo de vida para la salud mental, ¿sí? Bueno, creo que digamos, este concepto, ¿cierto?, lo van a ir desarrollando o ya lo conocen o va a ser tema de estudio para ustedes. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos acá en esta imagen? Elementos, ¿cierto?, de la naturaleza, bueno, que como cristianos, como adventistas, creemos, ¿cierto?, que Dios ha propiciado para que sean elementos favorecedores de una vida y de una vida en abundancia. Y además de eso, cada uno de estos elementos tiene una implicancia muy significativa para la salud mental, ¿sí? Hace algunos años, si no me equivoco, el año 2018, compartimos, ¿cierto?, un libro de esperanza, que se llama El poder de la esperanza, ¿sí? Es un libro de una portada oscura con una niña bajo un paraguas, bajo la lluvia. En este libro, en los últimos 2 capítulos, se señala cómo cada uno de estos elementos, ¿cierto?, del agua, del descanso, del ejercicio, la luz solar, el aire puro, la nutrición, la temperancia y la esperanza, cómo cada uno de estos elementos es favorecedor, ¿cierto?, cuando lo llevamos a la práctica en nuestra vida, cómo esto va favoreciendo la salud mental, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro sistema nervioso, ¿sí? Es muy importante el aporte que está ahí expresado y se los comento por si alguien lo tiene o lo puede descargar de internet porque es muy fácil acceder a él. Puede también ver en específico cómo es que cada uno de estos elementos afectan positivamente para una buena salud mental. Y bueno, están aquí, digamos, presentes. El descanso es muy importante durante las horas de descanso, por ejemplo, ¿cierto? Podemos encontrar que durante esas horas de descanso en la noche se regeneran y se reparan los tejidos de nuestro cuerpo y eso incluye los tejidos también de nuestro cerebro. El ejercicio libera una cantidad de neurotransmisores asociados al bienestar y la felicidad
Entonces también es algo muy importante. La luz solar ayuda también a que la irrigación de sangre de nuestro cuerpo sea, digamos, de mejor manera, va purificando también a nuestro cuerpo de las toxinas que están en nuestra piel, y al irrigar también de mejor manera la sangre en nuestro organismo, ayuda también a nuestro cerebro y genera también sensación de bienestar. Ujú. El respirar al aire puro, el respirar aire puro, ¿cierto? El respirar o caminar, digamos, y oxigenarse bajo la sombra de los árboles, ¿cierto? En medio de la naturaleza, es un elemento muy potenciador también para la salud mental. Dentro de la nutrición basada en plantas, y bueno, hay, digamos, alimentos antioxidantes y alimentos neuroprotectores, ¿cierto? Que son muy favorables para nuestro bienestar. Eh, la hidratación de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, ¿cierto? También es muy importante. La temperancia, o el dominio propio es un elemento, digamos, que implica, el dominio propio implica regulación de emociones. Y cuando podemos potenciar la temperancia, ¿cierto? Abstenernos de lo que nos hace daño y consumir en justa medida aquello que nos hace bien, el generar esas instancias de dominio propio nos fortalece y nos ayuda para que vayamos también expresando y regulando de mejor manera nuestras emociones, ¿sí? Así que es un elemento muy importante. Y el último, tal vez el más clave de todos, ¿sí? La esperanza. ¿Sí? Las personas que son capaces de proyectarse en un futuro mediano, a largo plazo, las personas que se visualizan a sí mismos en adelante, las personas que tienen objetivos, metas, ciertos propuestos, y aquellos, por supuesto, que tenemos una esperanza para esta vida, ¿cierto? Como cristianos, y también digamos, una esperanza mayor que tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Entonces, eso le da un sentido, un propósito a nuestra vida, y obviamente que eso nos mantiene vivos, o sea, algo muy, muy importante. Entonces, ¿qué quiero comentar con todo esto? El estilo de vida, la incorporación en nuestra vida de los elementos que están en medio de la naturaleza y que podemos hacer uso de ellos libremente, ¿cierto? Entonces, son los primeros potenciadores de nuestra salud mental. Eh, Fuera de la Biblia, ¿cierto? Este libro escrito, hay un segundo libro que Dios ha dejado para que podamos aprender muchísimo y podamos vivir mejor, y es la naturaleza. Y tenemos que utilizarla para estar mejor, ¿sí? Imagínese que si usted va a caminar al aire libre, entonces ya va a estar, ¿cierto? Exponiéndose a la luz solar, ya va a estar haciendo ejercicio, se va a estar oxigenando de buena manera. Entonces, en pequeños pasos podemos ir avanzando y mejorando en esto, ¿sí? Bueno, dejamos hasta aquí este punto, y este es el primer factor. Vamos a ver el segundo y ahí nos vamos a detener, ¿cierto? En todo lo que implica la esperanza y la confianza en Dios. Ok, ¿cierto? Bueno, unas manos, ¿cierto? Con una Biblia, simbolizando también una oración. Y aquí hay una flor en medio de una sequía, de un lugar muy árido. ¿Sí? Y están brotando, naciendo, a pesar, ¿cierto?, del lugar inhóspito. Hay esperanza, a pesar de las dificultades, ¿sí? Bueno, esto también es muy importante para nuestro bienestar mental. Por ahí hay alguien con micrófono abierto. A ver si lo apaga. Va a ser, eh, va a ser bueno para no desconcentrar a los demás. Ok, muy bien, bueno, sin duda, ¿cierto? Y bueno, las investigaciones actuales acerca de las personas, ¿cierto? Espirituales o religiosas que viven, ¿cierto? Que profesan una religión, también ha demostrado que tienen una mejor salud mental, una mejor calidad de vida y una mayor esperanza de vida.
¿Dónde están los puntos cruciales de estas investigaciones acerca de los cristianos o los que confesamos alguna religión? En primer lugar, encontramos uno de esos puntos que destacan las investigaciones, tiene que ver con la oración, ¿sí? La oración implica reforzar aquello que creemos. Y eso ha sido uno de los puntos claves, ¿sí? Y además, ¿por qué? Porque a través de la oración hay gratitud. Y las personas agradecidas, las personas que expresan gratitud, ¿cierto? Entonces también están ayudando a mejorar su salud mental. Además de eso, se ha encontrado que un factor clave digamos, de la religión o de la espiritualidad para potenciar la salud mental tiene que ver con los cultos semanales, con la oración, con el congregarse y participar en un grupo que tiene las mismas creencias, y además de eso, otro punto, ¿cierto? Y lo vamos a retomar más adelante, el servicio por otros. Los valores de ayuda, de altruismo, de socializar, de compartir, de empatizar con otros, ¿sí? Entonces, esos son aspectos importantes que las investigaciones han encontrado acerca de cómo la espiritualidad, la religión, la práctica, ¿cierto? Va ayudando a la salud mental de las personas y al bienestar en general, a proyectar también o prolongar su esperanza de vida, ¿sí? Ahora, eso es lo que demuestran las investigaciones, y yo quiero comentar un poco bueno, lo que nosotros creemos, y cómo la confianza en Dios es un elemento muy importante para potenciar nuestra salud mental. Bueno, Dios es el gran médico, ¿sí? Éxodo 15:26, el primer versículo de la Biblia, donde Dios se presenta a sí mismo como el sanador. El Salmo 103 nos habla también de un Dios sanador y que sana nuestras dolencias. Salmo 107, el Salmo 147. Textos muy importantes, ¿sí? El Salmo 147:3 dice, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. ¿Qué les parece? Poder tener esta confianza mayor en alguien, ¿cierto? Que, digamos, que se preocupa por nosotros, que demuestra su amor, ¿cierto? Que sana a los quebrantados de corazón, ¿cierto? Y que venda sus heridas, entonces es algo maravilloso. Cuando compartimos esta esperanza con otros, estas personas se van a sentir también muy, digamos, aliviadas, o en muchos casos es recepcionado de buena manera. Y es lo mejor que tenemos para entregarle, no me cabe duda. Así que si la otra persona no desea aceptarlo, bueno, ahí se respeta también, ¿cierto? Pero es lo mejor que podemos entregarle, ¿sí? A mostrarles a Dios como el gran médico. Todo médico misionero tiene la responsabilidad de guiar a la otra persona, a aquel que puede sanar no solamente su cuerpo, sino que también su mente, su corazón, por completo. Bueno, este gran médico, ¿cierto? Nos dejó una receta. Su receta, ¿cierto? Es su palabra, la Biblia, ¿cierto? A la cual podemos acceder todos, aún libremente, ¿cierto? Es la receta del gran médico, que es Dios. Cuando o invitamos a las personas a abrir la Biblia, a poder compartir esta esperanza, a poder leer sus versículos, a poder vivir los principios que aquí se expresan, entonces los estamos ayudando para mejorar, ¿sí? Mental y físicamente. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es una palabra inspirada, y que trasciende, y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿sí? Porque las palabras que están aquí escritas, confiamos y creemos, ¿cierto?, que son palabras inspiradas por Dios, y que son palabras que pueden transformar la vida de otro. Así que ahí está. Y bueno, dentro de esta palabra, ¿cierto?, encontramos Proverbios 4, donde nos invita a que podamos atesorar esta palabra, y el versículo 22 es impresionante, porque dice, ¿cierto?, explícitamente que aquellos que leen su palabra, aquellos que leen la Biblia, encuentran salud para su cuerpo.
Ajá. Entonces, esto es algo explícito, expresado, ¿cierto?, en la Biblia, de que al ir a la Biblia, ¿cierto?, con fe, convencido, entonces encontramos salud mental, pero también encontramos salud física. Ujú. Miren qué importante. Y ahí está, y está para todos, y está para que podamos compartir. Ujú. Eh, Filipenses. ¿Sí? Bueno, espérenme, es que hay algo. Ah, bueno, ahí viene. Eso era lo que me faltaba, pero viene después. Bueno, la oración, trascendental, ¿sí? Crucial para potenciar nuestra salud mental. La paz, ¿cierto? La tranquilidad que podemos obtener al orar, ¿cierto? Es una receta absolutamente, es cierto, favorable y potenciadora de una buena salud mental. Ujú. Necesaria, ¿sí? Eh, Cuando oramos, estamos verbalizando o entregando nuestros problemas. De alguna manera estamos expresando lo que nos pasa. Eso es algo muy bueno. Y cuando lo hacemos con Dios, ¿cuánto mejor? Ujú. Filipenses 4:6 nos dice, ¿cierto?, que es como un cambio. Dios dice, bueno, dame tu aflicción, dame tu angustia, yo te doy mi paz. ¿Sí? Es como un intercambio. Nos invita a que le llevemos nuestra angustia en oración y Él nos va a dar una paz. Dice que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren qué importante. Ujú. Y que nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, ante la ansiedad, ante la frustración, ante la tristeza, ante la rabia, ante un estado de ánimo decaído, ¿cierto? Una vez que oramos, entonces podemos obtener paz, ¿sí? Lucas 18 nos habla de que tenemos la necesidad de orar. Y 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Ujú. O sea, la oración debe ser una práctica constante para nosotros y debemos compartirla con otros para que para ellos también sea una necesidad constante. No se necesitan protocolos, no se necesita una pauta. Dice, bueno, una cita de la escritora cristiana adventista Elena G. de White, ¿cierto? Orar, dice ella, es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Ujú. Entonces, si hay personas dentro de este curso o de las que van a ser beneficiadas con esto, que no creen, ¿cierto? Lo mismo que usted, entonces, bueno, no importa. Si esa persona le abre su corazón a Dios como a un amigo, va a poder ser, ¿cierto?, impactada positivamente en toda su salud y además de eso va a obtener paz, porque Dios promete que la da. Ujú. Bueno, hay tanto que compartir al respecto sobre esto. Ujú. Y bueno, solamente un par de detalles más, ¿sí? Estos tres factores, ¿cierto? Pensamientos positivos, gratitud y el servicio. eh, los títulos solamente, obviamente los versículos y las aplicaciones, ¿cierto? Tienen que ver con el trabajo nuestro. Ujú. Pero a lo menos los conceptos que aquí aparecen en esta triada de la felicidad son los resultados de una investigación en el área de la psicología positiva para descubrir aquello que genera felicidad trascendente en las personas. ¿Sí? En la investigación de miles de personas en los Estados Unidos, ¿cierto? Para saber qué es lo que realmente genera una felicidad que trasciende y que perdura, ¿cierto? Encontraron que estos tres factores son cruciales. Tener, ¿cierto? O potenciar los pensamientos positivos, ¿sí? Aquellos que construyen, que edifican, que son reales a propósito, ¿sí? No son imaginarios, deben ser reales y debemos elaborarlos así. Ujú. Tiene que ver con una disposición y una actitud, por supuesto, ¿sí? Eh, el ser agradecidos con las personas que nos rodean y el generar gratitud a Dios, en nuestro caso, ¿sí? Y además de eso, el hacer acciones, digamos, el realizar acciones de ayuda por otros que lo necesitan, de cualquier forma. Ujú. Estos tres son pilares fundamentales, ¿sí? Para
mejorar nuestra salud mental y, como decía acá, ¿cierto? Son la triada para la felicidad. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que estos principios o estos títulos que encontraron en la investigación están presentes como principios bíblicos hace miles de años, ¿sí? Pensamientos positivos, en Filipenses 4:8 nos da una pauta, ¿cierto? Una dirección hacia la cual deberían guiarse todos nuestros pensamientos. La gratitud, ¿cierto? En 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice que debemos agradecer en todo. Y el servir a los demás, o sea, el cristianismo es servicio, es ayuda. Entonces, están ahí todos estos elementos combinados dentro de nuestra Biblia y por eso es que creemos y confiamos en ella. Bueno, van a encontrar en los punteos más pequeños, ¿cierto?, cómo llevar a la práctica, ¿sí? Cada uno de estos elementos. Hay algunas acciones que hemos querido proponer, pero que, digamos, pueden añadirse muchas otras. Los principios están acá, las actividades, ¿cierto?, que tal vez vamos a profundizar en ellas en alguna otra actividad, digamos en alguna otra clase, ¿cierto?, o taller. Las podemos profundizar después, pero ahí están, ¿sí? Entonces, dentro de la receta del gran médico, ¿sí?, estos 3 puntos cruciales para potenciar nuestra salud mental. Podemos hablar muchísimas más cosas. El libro del Ministerio de Curación, libro extraordinario. El capítulo 18 es un tesoro porque es una terapia psicológica con todos sus ingredientes. Todo lo que podemos, digamos, todas las maneras por las cuales podemos ayudar a alguien que está sufriendo en su salud mental, las encontramos en ese capítulo. Con esa seguridad se lo digo, porque es así. Aquí solamente algunas citas. Pero, por ejemplo, dice, ¿cierto? Tendrán que hacer un esfuerzo resuelto para cambiar el curso de sus pensamientos, pero el cambio es realizable, ¿sí? Alguien que sufre en su salud mental es alguien, ¿cierto?, que está perdiendo la esperanza, o es alguien que cree que su problema no tiene solución o que su situación es desesperada. Cuando nosotros ayudamos a esta persona y le hacemos ver todo esto, le estamos ayudando a revertir esa creencia. ¿Cuál es la base? Sí hay esperanza. El cambio es realizable. ¿Es difícil? Sí, de todas maneras. ¿Requiere trabajo? Sí, requiere trabajo, pero el cambio es realizable. Dice acá, su felicidad para esta vida y la venidera dependen, ¿cierto?, de que fije su atención en cosas alegres. Miren qué importante es dirigir nuestros pensamientos de buena manera. Bueno, va a estar ahí, lo pueden seguir viendo. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus pensamientos en Cristo. Hebreos 12:2 nos dice que esta es la clave para correr, ¿cierto?, exitosamente en la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? ¿Qué nos dice el Ministerio de Curación? En el mismo capítulo, ¿cierto? No es prudente que nos miremos a nosotros mismos y que estudiemos nuestras emociones. Cuando solamente nos concentramos en nuestras emociones, entonces, ¿cierto?, estamos cayendo en un terreno pantanoso. No es tan sólido, ¿cierto? Cuando solamente nos concentramos y volvemos en el dolor, en el sufrimiento, lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, ¿sí? Esto no significa negarlo, significa no volver continuamente a eso. Sino que dice, bueno, lo estás pasando mal, estás en un sufrimiento, bueno, lucha por dirigir tu mente a Jesús. Ese es el punto, ¿sí? Bueno, hacer el bien a los demás. Miren lo que dice, la conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas para las mentes y los cuerpos enfermos. Cuando el espíritu goza de libertad y dicha por el sentimiento del deber cumplido y por haber proporcionado felicidad a otros, la influencia alegre y reconstituyente de ello
que de ello resulta, infunde vida al ser entero. Miren qué importante, ¿sí? Entonces, el saber que hicimos algo por otros, ¿sí? El quitar nuestra mente de nosotros mismos y ponerla en otros es un factor potenciador de la salud mental. Bueno, esta es un arma secreta. ¿Ah? Bueno, está disponible para todos en la Biblia, pero ahí vamos a profundizar en ella, la copia de versículos bíblicos. Un ejercicio tremendamente sanador. Y les voy a contar algunos testimonios después acerca de esto. Cantar alabanzas, ¿sí? También es un arma que podemos utilizar, ¿cierto? Para combatir el desaliento, el desánimo, la desesperanza. Bueno, aquí finalizamos. Espero no haberme extendido tanto. Ajá. Bueno, aquí cerramos y vemos ahí sí que hay preguntas. Dice, cuando el sol del amor de Dios ilumina los oscuros rincones del alma, el cansancio y el descontento pasan, y satisfacciones gratas vigorizan la mente al par que dan salud y energía al cuerpo. Miren qué importante. ¿No les parece preciosa esta cita? Todo lo que Dios puede hacer cuando le dejamos entrar en nuestra vida, ¿sí? Bueno. Eso es lo que quería compartir con ustedes en esta tarde. Voy a dejar de compartir pantalla. Espero que sea de gran bendición. Y, y bueno, entrego ahí el mando a la hermana Aldis. No sé si hay preguntas. Hay alguien con la manito levantada. Luz Marina. Buenas noches. Bueno, profesor, muchas gracias, de verdad todo muy interesante. Y quiero hacerle una pregunta porque hoy en día me llamó una pacientica. Ok, Y hermana Aldis, no bueno, sé si está por ahí. Si no, Sí, vamos a darle. Vamos con el damos espacio de paso a la... preguntas, ¿sí? Está Ajá. Luz Marina, Vinca, Sara, Patricia en el orden. Luz Marina primero, por favor. sí, bueno, preguntaba que, bueno, el profesor, o sea, hoy me llamó una pacientica. Bueno, primero buenas noches, ¿no? Y gracias al profesor, de verdad que muy interesante todo. Pero hoy me llamó una pacientica y ella tiene dificultades con su esposo. Ella dice que ella, en su angustia y su desespero, empieza a leer la Biblia. Pero, y sí, o sea, bueno, yo le estaba diciendo que buscara acá, tu casualidad, no, parte de lo que usted está diciendo ahorita, pero la angustia de ella es que él no se comunica con ella. Sería bueno aconsejarle, o sea, aparte de lo que ella ya está haciendo, de leer la palabra de Dios, le voy a aconsejar ahora que cante, pero estaría bien aconsejarle, porque el último punto que usted habló me fue interesante hacia ella, de que ella deje de pensar en su angustia y su problema, ¿no? De concentrarse en ella. Eso sería en parte de que ella deje de llamarlo a él. ¿Podría yo aconsejarle eso? Y que ella se ocupe en hacer otras cosas. Sí, mire, digamos, escuché un poquito cortado, pero creo que el principio, yo desconozco la situación específica, ¿se fija? Pero creo que el principio sí es importante. O sea, cuando centramos nuestra mente solamente en el problema, ¿cierto? Nos empezamos a recorrer una especie de espiral sin fin. O sea, no nos ayuda a avanzar y no nos ayuda a movilizarnos para ningún otro lado. Solamente nos mantiene ahí, viendo, ¿cierto?, nuestro sufrimiento, viendo lo mal que lo estamos pasando,
viendo aquel problema que parece sin solución y que por más que volvemos a pensarlo no se soluciona. Ujú. Entonces, el salir de esa espiral, ¿cierto?, de pensamiento sobre el problema y poner su mente dentro del día, ¿cierto?, en otras actividades y en focalizar sus pensamientos y sus energías en cosas que sean productivas o de ayuda para otros o para ella misma, entonces va a ser de mucho bien. Ujú. Ahora, también es importante, ¿cierto? Cuando hay problemas que tienen que ver o que, digamos, que tienen que ver con la relación con otros, ¿sí? Es importante que pueda visualizar cuál es su radio de acción, ¿sí? Cuánto de lo que está sucediendo ella puede intervenir para que se solucione y cuánto, digamos, está fuera de lo que ella puede hacer. Ujú. Todas las acciones que implican la conducta de otro o el cambio de otro están fuera de su radio de acción, ¿sí? Entonces, si gasta tiempo, digamos, pensando o dándole vuelta en lo que el otro puede hacer para cambiar, claro, va a ser complejo un avance. Ujú. Tiene que pensar también en lo que esté dentro de su radio de acción. Lo que esté a su alcance. Eso es lo que me quiere decir usted. O sea, Ujú. si ella no puede obligar a esa persona, eso no está en su campo de acción. Está en su campo de acción lo que ella Correcto, puede hacer para mejorar en cuanto al problema, ¿sí? Algo así. Sí. correcto, Bueno, correcto. muchas gracias, de verdad. Ujú. Bueno, Bueno, vamos con Vinca. Hola, buenas noches. Quisiera buenas consultar, noches. bueno, tengo como hartas ideas para consultar, pero bueno, después de la pandemia aumentaron los casos de depresión y ansiedad. Yo particularmente tuve ansiedad y bueno, todo el día pasaba pensando qué va a ser del futuro de mis hijas. Entonces, muchas veces eh, como que la ansiedad o la depresión no es como solamente pensar positivo, puede existir algo más allá, ¿no? Algo más químico, cerebral, algún funcionamiento, algo que esté pasando en el cerebro que impida los pensamientos positivos, más allá porque uno es cristiana, entonces de repente para las personas cristianas tener depresión es como algo que no debe ser. Entonces existe como, pienso yo, como cuando la persona está enferma, siente que es incorrecto estar enferma mentalmente, pues. Entonces existen prejuicios si una persona es cristiana y tiene depresión, y también muchas veces es carencia de alguna vitamina. Y bueno, mi pregunta es, a ver, no sé si una pregunta, un planteamiento, pero el hecho de que la persona sea medicada, por ejemplo, para bajar los niveles de ansiedad, porque en fondo eso va trayendo otras consecuencias, porque la falta de sueño, bueno, es el insomnio, despertar a determinada hora en la noche, y también la irascibilidad, y eso va afectando a nuestra familia también. O sea, uno tiene menos paciencia con los hijos, con el esposo, hay que Mm. hacer cosas, y también el ánimo para hacer los quehaceres del hogar también baja. Entonces, son hartas cosas. Entonces, de repente, ¿qué tan malo sería o qué tan fuerte sería recomendable el tema de los medicamentos, del tratamiento farmacológico? Porque bueno, eso también tiene efectos adversos, pero no es la idea. En este curso, sobre todo, que nos estamos formando como naturópatas, pero en algún momento puede llegar a ser Mm. necesario, pienso yo, ¿no? Sí, bueno, yo le agradezco el comentario, también fue bien amplio. Ujú. Am, de todas maneras, o sea, está íntimamente relacionado todo. Ujú. No podemos dividirnos, ¿sí? No es salud o física o mental. Ujú. Es un conjunto, ¿sí? Y cuando hay depresión pasan cosas en el cerebro, cuando hay, digamos, ansiedad pasan cosas en nuestro sistema nervioso. O sea, hay factores, digamos, neuroquímicos que están ahí en juego cada vez que ocurre un evento, ¿cierto?, que genera algún tipo de afectación significativa. Entonces está todo ahí relacionado. Ujú. No basta con pensar positivo en absoluto, ¿sí? No basta con pensar positivo.
¿sí? Ahora, eso es como bien, como que uno lo escucha muy así ligero. Ujú. Aquí no estamos hablando de, digamos, cuando hablamos de pensamiento positivo, tiene que ver con dirigir nuestro pensamiento hacia cosas que edifican y construyen. Ajá. Cuando nosotros, digamos, pasamos o, digamos, dirigimos nuestros pensamientos hacia los problemas, ujú, hacia la situación de dificultad, hacia el sufrimiento, ¿sí? O generamos pensamientos o creencias de rabia hacia otro o de... Entonces, esos son tipos de pensamientos que no van a ayudar, ¿cierto?, para revertir la situación. Ujú. Ahora, Filipenses 4:8 nos deja o nos marca una pauta un poco hacia dónde podemos dirigir los pensamientos. Ujú. Todo lo que es verdadero, en primer lugar, ¿sí? Cuando utilizamos el pasado, ¿cierto? Cuando si utilizamos el pasado, recordamos, y eso genera sufrimiento, no lo estamos haciendo bien, ¿sí? El pasado es un tiempo que digamos, fue verdadero, pero que ya es parte de lo anterior, ¿m? Sobre lo cual no podemos modificar nada, ¿sí? Cuando nos ponemos ansiosos, excesivamente nos preocupamos sobre las situaciones futuras que aún no ocurren, también estamos en una esfera fuera de lo verdadero, ¿m? Porque es un tiempo que todavía no existe. Ahora, esto yo lo comento, digamos, como regla general, no significa que esto no nos pase. Ujú. Estamos bombardeados y expuestos a situaciones complejas que nos hacen ir hacia allá. Ujú. Ahora, respecto a la situación de los cristianos, eh, estamos expuestos a las mismas situaciones que está expuesto todo el mundo. Ujú. Nuestro enfrentamiento puede ser diferente en la medida en que nos aferramos a Dios, de todas maneras, ¿sí? Pero estamos expuestos al igual, ¿cierto?, que todas las personas y podemos tener todos los cuadros de afectación de la salud mental que puedan tener todas las otras personas. Ujú. Ejemplos de ellos también hay en la Biblia, ¿sí? Basta con que revisemos algunos episodios de la vida de Daniel, ¿sí? Lo que pasó con Elías, ujú, lo que pasó con David, ¿sí? Que son grandes héroes o personajes bíblicos, pero que pasaron por tiempos de aflicción y de angustia muy, muy potentes. Ujú. En ese tiempo no habían criterios diagnósticos establecidos como hoy día, pero les aseguro que si los pasamos por un chequeo, lo que ahí se menciona, ujú, encontraríamos también que pasaron por estos cuadros. Ujú. Y por último, respecto a recomendar o no, digamos, tratamiento farmacológico, hay alguien ahí que está con mi micrófono abierto. Respecto a la recomendación del tratamiento farmacológico, el único que puede, digamos, eh, recomendar un tratamiento farmacológico y recetar, digamos, en última instancia, un tratamiento farmacológico para el paciente que siente afectada su salud mental es el médico o el psiquiatra. Ujú. Ahora, digamos, eh, aquí hay dos cosas. Ujú. Lo primero, respecto a la utilización de medicamentos o drogas para el ámbito de la salud mental, hay una claridad al respecto de los principios que escribe nuestra escritora cristiana Ellen de White, que es no utilizar. Ujú. Ahora, en la actualidad, ¿sí? Y sobre todo para cuando hay, digamos, aspectos, ¿cierto?, del funcionamiento corporal y mental que no están estabilizados, eh, la utilización de este tipo de tratamiento para ayudar a que la persona restablezca sus niveles de normalidad en el funcionamiento corporal, mental, psíquico, ujú, creo que pueden ser, digamos, un elemento ahí a considerar, ujú, pero no como un tratamiento, digamos, permanente que pueda recuperar a una persona de un trastorno del estado de ánimo, de un trastorno de la salud mental. Ujú. Pasa por otros factores y son los que hemos ido conversando también en esta tarde. Bueno, hay mucho que hablar sobre eso, pero gracias por la pregunta, por el aporte y espero haber respondido en algo. Gracias. Bueno, vamos allí con, a ver, estábamos en orden. Sara. Buenas noches.
excelente tema. Mi pregunta es casi semejante a la que me antecedió. Prácticamente el tiempo de la pandemia ha aumentado el porcentaje, me atrevo a decir, de la depresión en nuestra iglesia. Y, perdón, prácticamente hablar de la depresión enfocando el tema espiritual, en mi experiencia, veo que es un tabú, ¿no? Y incluso hablando de este tema en la iglesia, uno de nuestros pastores dijo de que solo concentrarse en lo espiritual y no recurrir a los medicamentos es una locura, ¿no? Entonces, ¿qué posición? Bueno, aunque ya lo he explicado, ¿no? El docente, el que tiene que medicar es el psiquiatra o el médico encargado. De todas maneras, lo que a mí me admira o me pone a veces en una situación crucial es de cómo podemos apoyar o hablar sobre este tema en nuestra iglesia. Ok, muchas gracias. Mire, voy a intentar ser breve ahí, pero le agradezco también su aporte, su pregunta, ¿sí? Hace 3 o 4 años atrás, ¿cierto? Y cuento mi testimonio personal. Decidí dedicarme a la atención de pacientes exclusivamente con la orientación bíblica y cristiana. Y despojarme de algunos, digamos, aspectos que, digamos, enfocan a que la ayuda está en uno mismo, ¿sí? A que la salud mental se puede recuperar por sí solo, o a que el ser humano, digamos, puede buscar en su interior la solución a los problemas. Es una postura que puede ser válida, pero digamos, no comparto lo personal y por eso decidí enfocarme, ¿cierto?, 100% en la orientación bíblica cristiana para el apoyo de pacientes. Y me he encontrado con muchísimas personas que están buscando justamente, digamos, alguien que pueda compatibilizar o digamos, compartir o aceptar sus propias creencias para ser atendido también. Por eso, no, mire, estoy buscando un psicólogo cristiano. A lo menos en nuestro contexto, creo que eso se da bastante, ¿sí? Entonces, desde ese momento, claro, empiezo a hacer foco en el material que existe de esto, en lo que podemos hacer al respecto, y creo que es algo que se está abriendo dentro de las iglesias, ¿sí? Creo que hablar de la salud mental, hablar de la depresión, hablar de la ansiedad, es algo que se está abriendo de a poco. Hay muchos colegas psicólogos que están también trabajando en sus iglesias locales y que están abriendo estos temas, que para muchas personas justamente es algo complejo de plantear, y no saben a quién planteárselo tampoco. Entonces creo que eso es muy bueno. La literatura cristiana adventista también se está abriendo al respecto. Podríamos hablar muchísimo, pero hay algunos títulos que podemos sugerir de todas maneras. Ya solamente desde los escritos de Ellen White, que son del siglo XIX, ¿sí?, de fines del 1800, inicio del 1900, ya encontramos mucho material muy enriquecedor, muy útil para poder hacer frente, ¿cierto?, a estas situaciones.
Ujú. Y otros autores cristianos adventistas, digamos, del siglo XX o XXI, también han profundizado el tema y son de mucha ayuda, ¿sí? Así que hay harto material. Y solamente como, digamos, demuestra al visitar la página de los recursos adventistas, ¿cierto? Del canal oficial de nuestra iglesia, encontramos un curso que habla específicamente de la salud mental y que aborda todos estos aspectos. Yo se los voy a compartir para que ustedes lo puedan conocer y lo puedan ir analizando, compartiendo, estudiando, ¿cierto? Un material muy, muy bueno. Entonces, creo que es algo que se está abriendo, que cada vez lo podemos compartir más y en la medida en que mantenemos intactos los principios bíblicos para abordar este tema, vamos a ir sin duda por un buen camino. Gracias. Bueno, gracias, Sara. Sigue Patricia allí con tu pregunta. Ay, hay muchas manos levantadas. Ajá. Vamos a ver hasta cuándo el doctor quiere. Bueno, Claro que sí. Hola, profe. La pregunta mía es la siguiente. Se dice que existen unas heridas emocionales que afectan el desarrollo de la persona tanto en su niñez como en su adultez. ¿Uno cómo puede hablarle a alguien que dice que tiene muchas heridas del pasado, que su niñez fue traumática y que como consecuencia de eso no es capaz de interactuar con las demás personas y tiene un poco de traumas? Espérate, mi amor. ¿Cómo uno trataría con ese tipo No de voy a dejar personas? salir los perros. Suju, ahí van. No lo voy a dejar salir. ¿Sí me escucharon la pregunta? Ujú, sí, sí, sí. Sí. Gracias. Ok. Papi, no se vaya a serenar, que Muy tiene bien, tos. Patricia, Que muchas no se vaya a gracias. caer el uniforme, Sí, a por el ver si amor. Marta nos ayuda. Sí, que no se vaya, que está tosiendo. No me va a tumbar esto, mi amor, o yo, mi vida. Ajá. Vamos a esperar ahí que Marta nos apoye un poquito, pueda silenciar. Ahí sí. Ajá. Ok. Bueno, ese es un planteamiento muy interesante, las heridas del pasado. Ujú. Las influencias de la primera infancia marcan e impactan en la persona de manera muy significativa. Ujú. Em, entonces, eso es algo válido. Ahora, ojo con eso. Si en la actualidad, digamos, o sea, bueno, aquí hay algo muy claro. La situación puede ser muy pasada, ujú, pero en la adultez, ¿cierto? Debemos, digamos, adoptar, digamos, una posición que implique, digamos, querer avanzar. Ujú. En muchas ocasiones aludimos a los traumas de la infancia para no movernos de nuestra situación de enfermedad. Ujú. Y lo he encontrado en pacientes, ¿cierto? Que no es que se escuden, pero utilizan, ¿cierto? El decir, no, es que yo tuve esto en la infancia para no moverse del lugar en donde ellos están. Ujú. Entonces, en la actualidad, en la adultez, claro, hay factores de la infancia que pueden haber causado dificultades y que el arrastre hasta ahora puede ser. Pero si hay una disposición y una actitud de cambio, se puede. Ujú, se puede. Ahora, ¿cuánto profundizamos en estos traumas de la infancia? Depende. Ujú. Creo que esto implica eh, o al encuentro personal con Dios o al tratamiento específico con un profesional de la salud mental, de caso un psicólogo, un orientador, digamos, un cristiano que pueda tener, digamos, algunas herramientas al respecto. Ujú. Ahora, es importante, y a propósito de la pregunta, hay un tesoro bíblico que se encuentra en Isaías 43, 18, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice, cierto? Que no traigamos a la memoria las cosas pasadas ni recordemos las cosas antiguas. Dios dice, ¿cierto? He aquí yo hago cosa nueva. ¿No la conocerás? Ciertamente, y empieza a decir, ¿cierto? Que en la sequedad o o donde está todo árido, Él puede hacer florecer, ¿cierto? Puede hacer cosas nuevas, ¿sí? Entonces, es importante, igual que el pasado,
lo podamos manejar con cautela y dejarlo en su lugar. No traerlo a la memoria, no traerlo a nuestra mente, digamos, de manera constante. Hay que hacer ese esfuerzo, ¿sí? Isaías 43, versículos 18 y 19. Es una cita, ¿cierto?, con la cual podemos trabajar también con aquellas personas que han tenido traumas en su infancia o en episodios anteriores de su vida, ¿sí? Porque nos invita directamente a dejar el pasado en su lugar y enfocarnos en lo que Dios puede ser, en lo que Dios puede hacer hoy por nosotros. Isaías 43, 18 y 19. Sí. Bueno, Doctor, muchísimas gracias. por la consulta. Excelente. Gracias. Julie, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches para todos. ¿Me escucha? Sí. Bueno, doctor, mi pregunta es la siguiente. Cuando una persona tiene problemas de drogadicción, ellos presentan una ansiedad fisiológica, que la cual es que el cuerpo pues le pide la sustancia, pero también creo y entiendo que ellos presentan una ansiedad mental. ¿Cómo y de qué manera se puede ayudar con el trabajo mental a prevenir la ansiedad fisiológica y la ansiedad mental que ellos pueden presentar? Pues no sé si me estoy expresando bien, pero cómo trabajando en la parte mental se puede ayudar a este tipo de personas con drogadicción que presentan pues ansiedad y muchísimos problemas más. Gracias. Ok, muchas gracias, Julie, por la pregunta. Este es un tema muy, muy profundo, ¿sí? Y no soy el mayor experto en temas de adicción. He trabajado con algunos pacientes, sí, no soy gran experto al respecto. De todas maneras, la ansiedad mental, ¿cierto? Y no fisiológica para la drogadicción, ¿cierto? Hay que ponerla en el contexto de la persona. ¿En qué sentido? Detrás de un cuadro de adicción a alguna sustancia, ¿cierto? Hay seguramente frustración, hay seguramente intentos fallidos múltiples durante su vida, hay decepciones, hay pérdidas del círculo social, del círculo familiar, hay rupturas, hay muchas situaciones, ¿cierto? Sobre las cuales la persona sabe que se han generado producto del problema que está viviendo con el consumo de sustancias. Entonces, cuando nosotros en primer lugar actuamos con empatía hacia la persona, cuando la acogemos, cuando la aceptamos, cuando la escuchamos, sin criticar, entonces estamos ya generando desde lo relacional un pequeño, digamos, una pequeña ayuda a esa ansiedad. Entonces, ayudar a esa persona a enfocarse en el día a día, ayudarse a proponer, digamos, ayudarle a proponerse metas a corto plazo, el ayudarle a poner toda su entrega y a lo que no puede entregárselo a Dios, ¿se fija? Son ayudas o abordajes que pueden ser importantes para la persona con adicción. Son muy sensibles a la crítica porque ya seguramente están constantemente criticándose a sí mismos, recriminándose todo lo mal que han hecho durante su vida, pero que sin embargo no pueden salir de esa situación. Entonces, debemos partir por ahí. Reforzar lo positivo que ha hecho y los logros que sí ha alcanzado, las metas a corto plazo que sí se van alcanzando, ayudan también a potenciar un sentido de estima más centrada y que pueda ayudar también a disminuir los niveles de ansiedad mental, ¿sí? Y lo otro, ¿cierto?, es recordar el camino paso a paso. Seguramente alguien que comienza un tratamiento, ¿cierto?, para la drogadicción, va a estar hiper ansioso mentalmente, me refiero, porque espera obviamente que todo lo pasado se borre muy rápido. Y eso es un proceso muy lento, porque la adicción a las sustancias, a las drogas, requiere de mucho tiempo también de tratamiento. Entonces, ahí hay que acompañarlo en eso. Ok, sí, señor, muchas gracias.
Bueno, yo creo que vamos con la última preguntita. No sé. Y en la siguiente aula podemos hacer el resto de preguntas. A ver, Claudio, tu pregunta. Hola, buenas tardes, doctor. Ujú. No, no, ¿No se no, no lo escucha? escucho. ¿Claudio? ¿Claudio? ¿Me escucha? ¿Ya? Ahora sí. ¿Puedes hablar? Ahora sí, perfecto. La pregunta mía es la siguiente. Nosotros como cristianos adventistas sabemos de la importancia de la oración, la alabanza, la confianza en Dios, pero si alguna vez nos toca ayudar a alguien que no es cristiano y que no quiere tomar el consejo de alabar y orar, ¿cuál sería la otra opción en el caso de poder ayudar a la persona con una mente positiva? Eh, con el primer factor que vimos, que es el estilo de vida. Ujú. Conectar a la persona con la naturaleza y conectar a la persona con los 8 remedios naturales. Ujú. Es un excelente método de entrada para ayudar mentalmente a alguien que no es cristiano y que no quiere recibir en primera instancia la oración, el acompañamiento bíblico, leer la Biblia, etc. Ujú. Acudir a esos factores, ¿cierto? En primera instancia van a ser de mucha, mucha ayuda. Perfecto, muchas gracias. Ujú. Ahora, ahí, ¿cierto? Hay un detalle en cada uno. Puede haber un acompañamiento, puede haber un programa, ¿cierto? En que cada semana vaya incorporando uno de estos hábitos. Podemos estudiar a profundidad algunos de estos aspectos. Hay mucho que hacer, pero en general, partir por eso. Eso, ahí está. Muchas gracias. Ujú, perfecto, Claudio. Ya que hay un silencio, nosotros como naturópatas en algún momento, lo ideal es ser acompañado por algún psicólogo, ¿no? Porque obviamente nos van a llegar casos quizás severos de depresión y ansiedad donde nosotros no lo vamos a poder atender. Lo ideal es trabajar de la mano con algún psicólogo, ¿no? Con un especialista. Sí, sí, de todas maneras, cada uno tiene que atender a las herramientas que posee. Ujú. Cuando uno visualiza que es un caso que, digamos, va más allá de nuestra expertise, entonces debemos derivarlo oportunamente o pedir acompañamiento o consejería oportuna. Perfecto. Muchas gracias. Ujú. Gracias, Claudio. Eso, no sé si está la hermana Aldis. Parece que las demás preguntas van a pasar, ¿cierto? O las pueden dejar ahí registradas para apuntarlas en la próxima ocasión que nos juntemos. Ujú, ¿les parece? Bueno, faltaba Noemí, Abigail, Claudia, Auro, en fin, bastantes allí, pero Ujú. bueno, no sé, yo creo que vamos a dejar descansar ya allí al doctor Hermana, y en la próxima, ¿hay alguna pregunta muy urgente? hermana Addi, Auro, vea, se nos no, saltó ahí. la idea era como dar un aporte, o sea, nosotros estamos estudiando. La vez pasada usted nos permitió 4 clases con la psicóloga. Bueno, debido a que ella pues fueron esas 4 clases, yo traté de hacer de cuenta que ella siguió siendo mi profesora, pero ¿qué hice? En una serie de ayuno y oración, el Señor me guió a ese bendito libro que ha sido para mí una bendición, y es el Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 7.
Y llama la atención que ese capítulo 2, el capítulo 7, pero el 2 habla que los principios de la psicología están centrados todos en la Biblia. Y nosotros, como usted bien lo viene diciendo en cada audio que nos manda, en cada nota de voz, estamos preparándonos no para un certificado, no para de pronto pensar en que de esto vamos a ganarnos la vida como tal. Es ayudar, es servir a la manera que lo hizo Jesús. Y nos toca capacitarnos. Y es cuando nosotros, aunque no seamos profesionales en psicología, nos toca ser psicólogo y nos toca que meternos en la vida sí o sí, porque ya todos nosotros traemos trauma. Nosotros traemos trauma que no nos los ayuden a descubrir, que queramos omitirlo, negarlo. Nosotros todos en mayor o menor proporción, y no son las personas que creemos que es que están enfermos mental, tenemos trauma. Entonces llama la atención que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud están alarmadas de 400 tipos de enfermedad para el 2021, el 21 de mayo, y dieron ese 400 tipos de enfermedades mentales. Entonces, cuando uno va a analizar la situación que uno comienza, uno mismo, con ya los tips que nos dieron, a descubrir nuestros propios patrones que traemos de nuestros padres, nosotros mismos podemos hacer el trabajo. Cuando los descubrimos, sabemos que nosotros estamos con problemas. Entonces, ahí es donde nos toca acercarnos a Dios para que Dios, como dice el doctor Hansel, que es una de las personas máximos psicólogos y sobre el estrés, él dice la meta, el ser humano, uno de los máximos en el estrés, él dice, para deponer el estrés y los problemas mentales, no hay como el amor. Y el amor es el que les va a ayudar en cuanto a la mala salud mental y a una serie de enfermedades físicas. Entonces, cuando vamos a 1 Juan 4:18 dice lo mismo, el amor echa fuera el temor. Es decir, esto hablan no siendo cristiano, pero ya la Biblia nos tiene el mensaje. Entonces, ¿qué hacer? Acercarnos a la fuente del amor para que el Señor a nosotros nos sane, y si necesitamos ayuda profesional, pues la buscamos. Una vez nosotros nos sanemos de estas heridas, entonces vamos a ayudar a otros de la misma manera, y es cuando nosotros para eso nos estamos preparando. Yo mismo me autoexamino y automáticamente me hago mis terapias. ¿Cómo aprendí? Dios me ha enseñado. Y yo le hago mis terapias a mi hija, a mi esposa, a mis hermanos, a mis sobrinos, y que funciona, a pesar que la universidad dice para los profesionales que no se debe, porque nosotros en el mismo entorno no se puede, pero yo le trabajo a mi familia con temas de psicología y no soy profesional de la universidad. Y gracias a Dios, yo hoy en día gozo, para honra y gloria de Dios, de mucha salud mental, a que antes pasaba por situaciones de depresión. Yo viví depresión, yo viví con problemas de estrés, depresión, angustia, pasé por todo eso. Pero hoy en día, gracias a Dios y a usted, doctora Addi, cuando nos colocó la psicóloga que nos dio la clase, yo ya venía con lo de neurociencia, pero me metí de lleno a este tema, y pues gracias a Dios para mí ha sido una bendición. Quiero decirle a mis compañeros que nos acerquemos a Dios para que nos sane, que Él nos ayude para que podamos nosotros ayudar a otros con la ayuda del Señor. Dios nos bendiga. Bueno, muchas gracias, Sauro. Muy amable por tu intervención. Doctor, allí hay una pregunta en el chat, no sé si la quieres responder. Parece que es como urgente. No sé si la puedes allí leer. ¿O te la leo? Ahí sí. Es la última pregunta. Sobre esa Sí. situación en particular, claro, faltan muchos antecedentes, no podría
digamos, darle una respuesta al respecto. Creo, por lo que se menciona, que no es necesario o no sería idóneo que lo lleve en primer término al psiquiatra. Ujú. Pero faltan muchos antecedentes al respecto, algo muy breve. Tal vez si me envía un audio después o me comentan más detalles de la situación, podría entregar una respuesta más acabada. Ujú. Bueno, doctor, muchas gracias. Vamos a dejar las preguntitas que faltaron aún, por favor, para la siguiente clase. Acuérdeme, ahí quedó Abigail. Bueno, Abigail fue quien hizo esta preguntita. Tal vez puedas averiguar un poco más de antecedentes, como dice el doctor, y lo vamos entonces allí ir respondiendo, si deseas, Abigail. Bueno, estamos muy agradecidos con el doctor en esta hora por su participación. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor. Y bueno, sabemos que definitivamente necesitamos tener salud mental. Pareciera tan difícil, ¿no? Pareciera, y yo, bueno, en los casos que vemos cuando se trata de una persona, la parte, digamos, física, una enfermedad física como hipertensión o diabetes, todos vienen ya también con un trauma, con un problema emocional, con heridas, con depresión incluso. Muchos cánceres son producidos por depresión mental. Seguramente que nuestros nuevos estudiantes van a comenzar a leer allí ese tema tan maravilloso, como esa depresión mental puede acarrear un cáncer. Incluso se dice que muchas cargas domésticas pueden producir un cáncer. ¿Por qué? Porque cuando se refiere a una depresión mental es todo lo que enfoca y lo que el doctor va a estar allí abordando en sus temas: el resentimiento, el remordimiento, la falta de perdón, la inconformidad, la murmuración, y bueno, ya se me olvidó, tantas cosas que causan una depresión mental. Es decir, nuestro carácter, definitivamente, pues causan muchas enfermedades, ¿no? Nuestras actitudes. Y sin duda, pues la depresión es una enfermedad y muchas veces quisiéramos salir también de estas situaciones, pero no es fácil para muchos. No es fácil. Bueno, yo acabé de hacer por ahí una licenciatura, pero yo no soy psicóloga, pero pues me preguntan, ¿no? Y me llaman para contarme sus cosas. Dentro de las pacientes hay una paciente que de verdad vive muy ansiosa, muy desesperada, ella se siente asfixiada, entra en pánico, ella tiene que bajarse antes de llegar a casa o antes de llegar a su trabajo para caminar porque siente que se ahoga. O sea, lo vive, está en ella, y ella es cristiana. Y a veces uno dice: Señor, solo tú haz un milagro, porque hay tantas cosas que tú le puedes recomendar a una persona, pero la persona dice: es que no puedo, es que es algo que está en mí, es algo que yo intento, yo me doy un baño frío, ella se da una fricción de sal, en fin, tantos medios terapéuticos, pero sigue con ese proceso allí. Es algo que de verdad solo la sabiduría de Dios y mucha oración y bueno, todos los consejos que podamos recibir, pues de verdad que van a ser de gran ayuda, porque ustedes como allí misioneros y naturópatas, pues en el día a día vamos a encontrar casos desesperantes. Y nosotros mismos podemos llegar a tener situaciones de una angustia, de un estrés insoportable, de pánico, podemos llegar. Nadie está exento de una situación así. Entonces, qué bueno poder aprender y poder lidiar con esto y definitivamente, bueno, personalmente como la terapia que tengo es siempre estudiar una promesa. Siempre estudiar una promesa para que mi mente lo recuerde permanentemente y haga ese enlace allí y ocurra algo en mi mente porque
en los afanes de la vida, aún en el medio del ministerio y todo, puede haber un estrés muy grande, pueden haber muchas preocupaciones y se desenfocan una cantidad de variables que te hacen llegar a un desequilibrio mental. Puede ocurrir, o sea, nadie estamos exentos. Por eso definitivamente necesitamos depender mucho de Dios y qué bueno que podamos unir la parte de la psicología con la parte espiritual y lo que Dios dice, definitivamente pues esa es la verdadera psicología, la que viene del cielo y aplicada por un profesional, pues qué maravilla. Así que bueno, estamos muy felices y agradecidos de estas clases y esperamos que ustedes puedan estar allí asistiendo. Nuestros estudiantes con seguridad deben estar asistiendo. Así que bueno, hasta la próxima. Vamos a estar ahí colocando el enlace, el horario, todo, si Dios permite, mañana para que programen toda su semanita y bueno, estén ahí ya con su agenda pues programada, ¿no? Para todo lo que estamos por compartir. Así que bueno, doctor Marcos, usted nos quisiera orientar o para terminar con una oración, por favor. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente y vamos a hacer una oración para finalizar. Querido Dios, te agradecemos por esta instancia y queremos seguir pidiendo, Señor, que en cada ocasión que nos podamos reunir sea también de mucha ayuda para muchas personas, Señor, que a través de tus orientaciones, tus palabras, puedan traer vida y esperanza y vida en abundancia a quienes más lo necesitan. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Síguenos instruyendo y educando cada día para ser misioneros y ayudar a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga grandemente. Una buena noche para todos. Que tengan un buen sueño. Gracias, doctor. Dios lo bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias por todo. Buenas noches. Gracias, doctor, por este tema tan maravilloso. Es de bendición para nosotros. Muchas gracias, excelente tema. Muchas gracias. Gracias, doctor. Descansen. Feliz noche.